Hola, hola amigos, de nuevo aquí con ustedes, su servidor y amigo Lyndon Samir Rubián, su misionero caminante. Estamos aquí en República Dominicana, en Miches, en el muelle pesquero, un muelle nuevo que hicieron con el fin de la pesca, por eso es que tiene esas entradas. Y desde aquí compartiendo la palabra para bendecirles, Dios le bendiga a los hermanos en las naciones, en América Latina, donde quiera que llegue esta señal, donde quiera que llegue este mensaje, a través de cualquier medio, Dios le bendiga ricamente. Un abrazo para los hermanos de República Dominicana, de México, que no hace mucho fui, a los hermanos del Perú, que estaban enseñando el Instituto Bíblico, y a los hermanos en Chile, en Colombia y en toda Latinoamérica. Un abrazo para todos los hermanos de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala y Belice. Dios les bendiga ricamente. Hoy queremos compartir una enseñanza ya para terminar la serie, la oración que Dios sí escucha. Está en Jeremías 33. Vamos a hablar de la oración de clamor. La oración de clamor. Esa oración haya cabida en el corazón de Dios y es escuchada. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para formarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y que usted y yo podamos entender y asimilar el mensaje, y yo transmitirlo de la forma más correcta en el nombre de Jesús. Aquí el pasaje nos da a entender, Jeremías fue uno de los grandes varones de Dios, uno de los grandes hombres de Dios, se le conoce como el profeta llorón. Parece que una característica de la personalidad de Jeremías era que un profeta un poco melancólico, le llaman el profeta llorón. Entonces se nota los estados emocionales, él cambiaba de estados emocionales, se le nota. En varios capítulos del libro nos damos idea de cómo Jeremías era un profeta emocionalmente variable, que se entristecía. Ahora, aquí hay un caso. Dice la palabra, vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, o sea que Dios ya le había hablado de este tema. Recuerde, la palabra profética es céntrica para Israel, para los destinatarios iniciales, o sea, la palabra profética tiene un centro, un destinatario oficial, principal, primordial. Pero también es periférica para nosotros, o sea, para nosotros, si la creemos, si la vivimos, la palabra profética también nos toca a nosotros de forma periférica. Entonces, esta palabra también no era solamente para Jeremías, sino para todos en general, para todos los hijos de Dios. Entonces, Dios le habla a Jeremías, vive la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Recuerde que Jeremías, por causa de servir a Dios, por causa de predicar, por causa de hablar la palabra profética, se ganó muchos enemigos. El pueblo, la casta religiosa, los políticos, los reyes, los príncipes eran enemigos. O sea, Jeremías prácticamente no tenía amigos. De pronto el secretario, pero el resto no. Entonces, hay algo particular en este caso. Jeremías se sentía solo. Se sentía que estaba luchando contra todo un pueblo, contra toda una nación, porque la palabra era difícil. Ahora, Jeremías en una situación de esas es encarcelado por causa de cumplir la voluntad de Dios, es encarcelado. Va varias veces a la cárcel, 3 veces completamente. Y en esta última vez, él está en la cárcel. Antes de la invasión babilónica, él está en un patio de una cárcel. Había una casa que la habían acondicionado como cárcel. Y esa casa tenía una cisterna. La cisterna era un hoyo profundo de más o menos de 1 metro, 1,20 m de diámetro, que en algunos casos era de 15 hasta 20 metros de profundidad. El propósito de esos hoyos, esa cisterna, era buscar agua subterránea, o sea, las napas de agua, porque bajo la tierra corren corrientes o ríos subterráneos de agua. Entonces, la gente cavaba, porque Israel es un país semidesértico, no desértico totalmente, pero hay sectores que son semidesérticos. Entonces la gente buscaba aguas profundas. Y ahí estaba Jeremías. Esa cisterna ya estaba seca, solo tenía barro en el fondo. Entonces, para que los presos no se escaparan, en las noches los metían a la cisterna. Difícil de escapar. Entonces, varias veces
Jeremías le rogó al rey Ezequías que no lo enviara a la cárcel. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía que venía la invasión de los babilonios. Ya estaba, porque él conocía la voluntad, la palabra de Dios, conocía la palabra profética y lo que Dios le había dicho. Y ya había una amenaza directa y cercana de la invasión babilónica a Jerusalén. Ya habían invadido otras ciudades, el resto de Judá. Entonces ahora venía a Jerusalén, porque si caía Jerusalén, caía la capital, caía todo el reino de Judá. Entonces Jeremías está ahí en la cárcel y le ruega no al rey y a los directivos políticos, no me envíen allá. Y una vez de que lo envían, le sigue rogando al rey y a los príncipes que lo saquen de la cárcel. ¿Por qué? Porque él temía que ahí, estando en la cárcel, iba a morir de hambre. ¿Por qué? Porque había hambruna por causa del sitio y la invasión babilónica. Entonces él tenía cierto temor humano, comprensible. Era algo evidente que por causa de la situación política y de la invasión y del sitio que han hecho de Jerusalén, pues el alimento escaseaba. Y si no había pan para la gente libre, mucho menos para la gente que estaba presa. Por eso Jeremías le dice en 3 ocasiones, insiste, de que lo saquen de la cárcel porque va a morir de hambre. Entonces Dios le hace un llamado de atención y por eso comienza diciendo, vino palabra a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová es su nombre. En otras palabras, Jeremías le dice, mire, acuérdese quién soy yo. Vino palabra de Jehová. Y le dice, Jehová el que formó la tierra. En otras palabras, Dios le recuerda a Jeremías las obras poderosas que él había hecho o que él hace. Entonces, particularmente hay un caso aquí de que Dios le recuerda las obras, le recuerda incluso su nombre. Por eso dice, Jehová es su nombre. O sea, Jeremías, yo hice el cielo y la tierra, el universo. Yo soy Dios. En otras palabras, como que Jeremías en los momentos difíciles y que nos suele pasar a todos, se nos olvida el Dios grande que tenemos. Quizás por las circunstancias, pues por problemas que tenemos, quizás por la aflicción que tenemos, se nos olvida que nuestro Dios es grande y poderoso. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos abruman. Porque las circunstancias a veces juegan en contra de nosotros y de nuestra fe. Entonces por eso es que Dios le recuerda que Él creó los cielos y la tierra. Y dice, y por si acaso, déjeme presentarme, Jehová es mi nombre. Tremendo. O sea, Jeremías es un hombre de Dios que conocía a Dios, él sabía a Dios, tenía experiencia, un profeta que hablaba con Dios. Pero en una circunstancia de amenaza, de hambre, de dificultad, de morir de hambre o de morir por la invasión, él está asustado y preocupado, que le ruega a los hombres, a los príncipes y a los políticos y al rey que lo saquen de la cárcel, que no lo metan porque va a morir de hambre ahí. Era un temor entendible, lógico, era una preocupación humana normal, porque estaba ahí, era evidente la amenaza. Sin embargo, Dios tiene que exhortarlo. Ya le había hablado. Ahora viene al profeta. Esta palabra es directamente para el profeta. Por eso siempre la palabra profética tenía un destinatario. La palabra profética tenía 3 propósitos. Direccional, una dirección donde Dios me quiere llevar. Instructiva, la instrucción y correctiva. En este caso, Dios estaba dándole una palabra correctiva a su siervo, que estaba lleno de temor y angustia y preocupación porque quizás iba a morir de hambre. En otras palabras, se sentía como abandonado por todo el mundo e incluso por Dios. Por eso Dios le reprende y dice el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. O sea, ore y clame. O sea que la oración acompañada de clamor es una oración que Dios atiende. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Aquí nace el principio fundamental. En situaciones extremas, en situaciones difíciles, en circunstancias en que quizás no veamos salida y que ya no hay recursos, fuerzas o esperanza, queda una: clamar a Dios. A esto yo le llamo el SOS del cristiano. Cuando usted clama en la situación extrema, dice, y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. O sea, Dios le está diciendo, no le clame a los hombres, no le clame a los reyes, no le clame
sacerdotes, a los religiosos, no le clame a los políticos, no le clame al pueblo, clama a mí. En ese sentido Dios le está diciendo, oye, usted es mi siervo, es mi hijo, yo respondo por usted, yo soy tu Dios, tu Señor. ¿Por qué andas esperando a los hombres? ¿Por qué andas esperando en que los hombres te ayuden? Clama a mí, no le clame ni le ruegue a los hombres. Si alguien tienes que clamar y orar y pedir es a mí. O sea, un Dios incluso celoso en ese sentido. Si usted es su siervo, su hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, una sierva de Dios, pues me ama, usted depende de Dios y nuestra dependencia es de Dios. A Él hay que clamarle. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, el compromiso del Dios soberano, del Dios creador del cielo y de la tierra, que si usted y yo clamamos a Él, Él responderá, porque Él responde por nosotros. Él nos escucha, de Él dependemos. Eso es una dependencia total. Pues Dios le está diciendo a Jeremías, no dependa de los hombres ni le ruego a los hombres, clama a mí. Y dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, a través de la respuesta al clamor, vamos a aprender cosas que antes no conocíamos. Dios nos va a revelar y nos va a mostrar y nos va a enseñar situaciones y cosas de Él, de su poder, de su gracia, su naturaleza y propósitos, de su voluntad y de lo que Él es, que antes no conocíamos. Pero ¿cuál es la clave? Clamar. Y aquí es la palabra, el compromiso de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Dice, y a través de eso vas a aprender y conocer cosas que antes de ninguna otra manera conocerías. Y la verdad, mi amado, a través de los años de la vida, experiencia de la vida cristiana, situaciones en las cuales yo he aprendido cosas de Dios es cuando he clamado. Cuando Él me ha respondido de una forma gloriosa y se ha revelado de una forma, el Dios de la palabra se ha hecho realidad en mi vida. Cuando he clamado. Yo les conté a ustedes, mi hija estuvo al borde de la muerte, muchos días en coma, sin esperanza. Pero clamé una noche, toda la noche, desde las 10 hasta la madrugada, hasta casi amanecer. Y en la mañana Dios me respondió y aprendí cosas que de ninguna otra manera las hubiera aprendido. Cosas grandes y ocultas que yo no conocía, las conocí cuando clamé a Él. Así que mi amado, la oración que Dios escucha también es una oración de clamor. Una oración que derrama el alma. Cuando yo oré, puse mi cabeza contra el piso durante 7 horas y media. Era de vida o muerte. Pero esa noche clamé a Dios de una manera como nunca lo había hecho. Pero en la madrugada Dios me dio respuesta. Y con el tiempo mi hija salió del coma. Pocos días después se recuperó totalmente y está sana. Ella sufrió un accidente gravísimo en moto. Grave. Así que mi amado, la oración acompañada de clamor o la oración de clamor haya cabida en el corazón de Dios. Y si usted clama a Él, no a los hombres. Ahora, cuando usted clame, Dios puede usar a los hombres, pero primero hay que clamar a Él. Porque Dios es celoso en ese sentido. Dios quiere que usted y yo dependamos de Él. Y la oración de clamor es una oración total dependiente de Él. Así que le animo en esta hora, mi amado hermano, cuando tenga situaciones extremas, pruebe con la oración de clamor. Dios no se resiste a aquel que se humilla, clama, llora, gime delante de Dios y ruega. Ese cala en el corazón de Dios. Porque hay una total rendición. Hay una total rendición a los pies del Señor y una total dependencia. Y eso le gusta a Dios, que usted y yo dependamos de Él. Bendiciones y hasta la próxima. Recuerde, la oración acompañada de clamor haya cabida en el corazón de Dios. Bendiciones.